Bendiciones, mis hermanos, sean bienvenidos a esta nueva etapa para estudiar Colosenses, esta epístola a la iglesia de Colosas y otras dos iglesias que también están juntas en esta carta, en esta hermosa epístola. Así que no se vaya, quédese hasta el final si a usted le interesa esta epístola. Hoy va a ser primordial, va a ser importante que entendamos esta introducción. Así que prepare su corazón, prepare su cuaderno, su Biblia, que vamos a iniciar estudiando con esta introducción a la epístola de Colosenses. Dios los bendiga, vamos a dar inicio. Bendiciones, mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes, iniciando esta nueva etapa en esta epístola hermosa a los colosenses, a la iglesia de Colosas. Ya vamos algo adelantados en las epístolas y hoy vamos a iniciar con una nueva etapa. Vamos a seguir estudiando las epístolas. Hoy vamos a iniciar con Colosenses y como usted ya lo vio al principio, hoy vamos a estudiar la introducción a los colosenses. Quédese, verá que va a ser de mucha bendición. Prepare su cuaderno, prepare su Biblia y esto va a estar muy interesante. Si usted se perdió alguno de los temas anteriores, lo invito a que vaya a ver la lista de reproducción, ahí los puede encontrar. Y para eso, para que no se pierda ninguno, suscríbase, deje su like, comparta y ayúdenos activando la campanita para que no se pierda de ninguno de los temas posteriores. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través del correo electrónico sablevision.yete@gmail.com y también por medio de Facebook. En la página de Facebook nos busca como sablevision.yete y los va a redireccionar a la página de Casa de Oración. Ahí con mucho gusto los vamos a atender. Pues mis hermanos, es un gusto, una bendición poder estar aquí nuevamente y qué mejor, ¿verdad? Estamos iniciando mes y estamos iniciando una nueva epístola, así que es doble bendición. Vamos a iniciar, si el Señor nos lo permite, vamos a llevar varios partes, porque son 4 capítulos también, pero son muchas partes, es muy importante lo que vamos a estudiar en esta hermosa epístola. Hoy vamos a iniciar con esta epístola a los colosenses y no vamos a comenzar leyendo Colosenses 1:1, sino que vamos a comenzar por el versículo más conocido de esta epístola, que es Colosenses 2:10. Voy a leer la traducción Reina Valera 60 para que usted me acompañe. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses, mi hermano, es la epístola que el apóstol Pablo escribe a un pequeño pueblo en una provincia romana de Asia. Una pequeña ciudad que se encontraba a 150 kilómetros de Éfeso, hermano, y que fue fruto del ministerio de 3 años en Éfeso. Y se escribió alrededor del año 52 y 55 después de Cristo. Esto último lo vamos a corroborar en Hechos 19:10. Acompáñeme a Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fueron aquí poco más de 2 años, porque fíjese cómo dice Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En este versículo nos damos cuenta de la magnitud con la que Pablo se expresa.
porque tuvo un ministerio de 3 años, hermano, en Éfeso, donde él amonestó con lágrimas a cada uno, derramaba lágrimas para poder bendecir al pueblo de Éfeso. Y de ahí, hermano, surge la iglesia de Colosas. Esta iglesia de Colosas la fundó Epafras. Acompáñeme a Colosenses 1:7. Colosenses 1:7. Esta es la introducción, hermano. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y vamos a adelantarnos tantito en el capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Con estos dos versículos, hermano, podemos entender que Epafras era el pastor de esta iglesia. Y el nombre Epafras, curiosamente, hermano, significa encantador, hermoso, amable. Cuando la Biblia habla de la hermosura, no habla solamente de la hermosura física, sino de la santidad. Fíjese cómo dice Salmo 96:9. Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Se fija, temed delante de él toda la tierra. Y esto quiere decir que Epafras, amable, encantador, hermoso, no era más que era santo, hermano. Y aparte, otro de sus significados es cubierto. Entonces, Epafras era alguien que estaba bajo cobertura. ¿Bajo cobertura de quién? Bajo la cobertura del apóstol Pablo. Y era hermoso, era santo, era consagrado, se estaba dedicando. Y se cree que Epafras, hermano, fue una de las personas que apoyó a Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Acompáñeme a Filemón 1:23. Filemón 1:23. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Muy probablemente, hermano, cuando Jesús escribe la carta a los colosenses, Epafras estaba con él. Y hay un detalle muy interesante al respecto, y es que este compañero de prisiones era un compañero de una prisión espiritual y no física, porque no se dice que Epafras haya estado literalmente en la prisión con Pablo, sino que Epafras estaba espiritualmente con Pablo, sufriendo de las mismas prisiones espirituales por causa de Cristo Jesús. Epafras, hermano, era un discípulo de Pablo que fundó la iglesia de Colosenses, pero también evangelizó a la Odisea y a Hierápolis. Esto lo leemos en Colosenses 4:12. Acompáñeme a Colosenses 4:12 y versículo 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Se fija, hermano? Hierápolis, la Odisea y Colosas tenían una característica, y era que nunca habían visto al apóstol Pablo en persona. Acompáñeme a Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Estas 3 ciudades, hermano, que eran ciudades romanas importantes, nunca conocieron al apóstol Pablo en persona. Quiere decir que Pablo le estaba escribiendo a un pueblo que no conocía. A lo único que conocía era a Epafras, porque Epafras fue convertido por Pablo. Y la historia nos enseña que Epafras vivió toda su vida enseñando en la iglesia de Colosas, donde vivió el martirio por causa de la fe. Pero Epafras, hermano, llevó el mensaje de Jesucristo a la ciudad de Colosas, porque él era de Colosas. Fíjese que dice el capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Quiere decir que Epafras era un residente de ahí y aparte era uno de ellos, o sea, un nativo de Colosas. Aquí podemos ver también algo muy hermoso, hermano, al respecto de cómo se hace la obra de Dios. Mientras Pablo estuvo durante esos 3 años haciendo su ministerio en Éfeso, de alguna manera Epafras llegó a oír la palabra a Éfeso.
Epafras tenía que recorrer 160 kilómetros para oír a Pablo. Para ir de Colosas a Éfeso iba a transcurrir 160 kilómetros, hermano. Y la verdad es que hoy 160 kilómetros se nos pudieran hacer pocos, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hermano, que no había medios de transporte, 160 kilómetros podía durar días. No sé si iba a pie, a camello, en burro, pero era un gran viaje el que tenía que hacer Epafras solo para escuchar el Evangelio por medio del apóstol Pablo. Recuerdo una vez que se hizo una reunión, un campamento en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, del estado de México donde vivimos, que es Ecatepec. Se hace a esa comunidad de Hidalgo como unos 180 kilómetros, que es más o menos como 1 hora 40 minutos en vehículo. Y nos reunimos la iglesia Yobel, que es la iglesia que pastorea el pastor Javier Soria, y la iglesia Casa de Oración, que pastorea el pastor Ignacio Arcila, y la congregación Shekinah Actopan, que la pastorea el pastor Vicente Arcila, en Hidalgo. Nos reunimos las tres iglesias allá en Hidalgo para hacer un campamento de 2 días, donde dormimos en la intemperie, ahí con fogatas y campamentos. Resulta que llegamos todo el día del viernes y el sábado por la mañana va llegando un hermanito de la iglesia de Yobel en bicicleta. Va llegando muy tempranito. Y, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo llegó en bicicleta? ¿Cómo estuvo? Ay, hermano, es que me dejó el autobús, ya no los alcancé y pues tuve que agarrar mi bicicleta porque no tenía para el pasaje. Entonces se aventó un día y medio, un día y horas para llegar de la Ciudad de México a Hidalgo, que es más o menos como unos 180 kilómetros. En bicicleta, y era una bicicleta de carreras. Pero aún así se tardó día y medio, más o menos un día y 6 horas, un día 8 horas por ahí. Imagínense lo que tenía que haber transcurrido Epafras de Colosas a Éfeso, que eran 160 kilómetros. No sabemos si fue a pie o en camello, pero de todas maneras era un transcurso de días. Y vemos el testimonio de Epafras, hermano, que aparece 3 veces en la escritura. Hay detalles muy hermosos, hermano, que los vamos a ir desarrollando. Epafras es mencionado 3 veces en Colosenses 1:7, en Colosenses 4:12 y en Filemón 1:23. Entonces vemos cómo Epafras llega a Éfeso y escucha el evangelio de boca de Pablo. Y entonces, hermano, cae rendido a los pies de Cristo y lo acepta como su Salvador. Pero lo hermoso es que no se quedó allí, sino que lo comenzó a predicar en 3 ciudades: en su natal Colosas, en la Odisea y en Hierápolis. Vea cómo el apóstol Pablo impactó la vida de Epafras, que pudo llevar el evangelio a su ciudad y 2 ciudades más que nunca vieron el rostro del apóstol Pablo. Sin embargo, la obra creció y prosperó. Veamos la razón por la cual Pablo escribe la epístola a los colosenses, la Odisea y Hierápolis. Que es que la iglesia estaba siendo amenazada por la falsa doctrina. Mire, acompáñeme a Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La iglesia de Colosas, hermano, empezó a ser amenazada por la falsa doctrina y eso provocó que el pastor Epafras saliera de la ciudad y fuera hasta Roma para llegar a donde estaba preso Pablo en el año 61 después de Cristo. Llegó a ministrarle, a fortalecerle, pero también llegó a pedirle ayuda. Llegó a contarle la herejía que estaba predicando ahí en su localidad de Colosas. La herejía, hermano, que se estaba predicando era un culto ocultista, valga la redundancia, hermano, que mezclaba la religión judía y el cristianismo y enseñaba que Jesús no era plenamente Dios ni plenamente hombre. Mientras nosotros, hermanos, sabemos que Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre. Amén. Pero ellos enseñaban que Jesús era un ser semidivino, que era un semidios, que servía solo de puente para salvar o para cruzar el abismo entre Dios y los hombres. Jesús, de ellos decían, es un semidios. Eso era lo que ellos predicaban, hermano. También decían que no se podía alcanzar la plenitud espiritual por medio de Cristo.
sino por medio de conocimientos especiales y una rigurosa autodisciplina. Entonces, al enterarse Pablo de esta herejía, hermano, que estaba predicando en Colosas, es que escribe estos 4 capítulos. Y los 2 primeros capítulos hablan de quién es Cristo. Y los segundos 2 enseñan qué tienen que hacer los que son de Cristo. Algo muy similar a lo de Éfeso, ¿verdad? A la carta de Efesios. Recuerda que les había dicho que es una carta gemelar. Y hay algunos datos muy interesantes de esta epístola, hermano. El primer dato es que 70 de los 155 versículos de Efesios encuentran su equivalencia en Colosenses. Quiere decir que Colosenses es casi una repetición de Efesios. Y es que por su cercanía, lo mismo que se predicaba en Éfeso es lo que se predicaba en Colosas. Esto nos enseña, hermano, que las iglesias de Cristo debemos de mantener la misma doctrina. Así que esta epístola nos va a recordar mucho a Efesios. Aparte que Epafras solo replicaba lo que aprendía en Éfeso de parte del apóstol Pablo y lo replicaba en Colosas. Entonces es muy similar lo que el apóstol Pablo escribe a las 2 iglesias. En Colosenses aparecen 28 palabras que no aparecen en ninguna de las 14 epístolas de Pablo. Esto nos hace pensar que Colosenses es una epístola que tiene un privilegio, hermano, de parte de Dios. Otro detalle es que aparece 34 palabras que no aparecen en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y esto especial, hermano, se deriva de que Pablo está peleando contra una nueva herejía. La iglesia tuvo 3 grandes herejías al principio contra los que estuvieron peleando. Una fue el judaísmo, ya lo vimos en Gálatas. El segundo fue el gnosticismo, la salvación por el conocimiento, la gnosis. Y después el gnosticismo se mezcló con el ocultismo, es decir, hechicerías y conocimientos que querían poner el conocimiento sobre Cristo. Entonces, esta epístola es una epístola apologética, hermano. La apología es la defensa de un pensamiento sin armas del Evangelio. Y aquí en Colosenses vamos a encontrar a un Pablo que defiende a Cristo, que les dice: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que si les gusta la apologética, esta epístola está muy bonita para eso, hermano. El cuarto detalle, hermano, la cuarta nota, hermano, es que la palabra Señor, ese es un detalle, la utiliza el apóstol Pablo 9 veces en Colosenses. Solo 9 veces se menciona la palabra Señor. Y eso nos habla del fruto del señorío de Jesucristo. También vamos a encontrar sobre todas las cosas que Pablo eleva a Cristo como el centro y ámbito de todo cuanto existe. El Hijo encarnado de Dios, la exacta revelación y presentación del Padre y la encarnación plena de la piedad. Otro detalle que vamos a encontrar es que Pablo habla de reinado de Cristo en la vida del creyente. Si usted apuntó ahí, háganos una listita y nos las puede enviar ahí por correo para que todos los demás la puedan leer. Habiendo entendido estas cosas, hermano, entremos juntos ahora sí a Colosenses. Y en esta epístola vamos a retomar el estudiarla capítulo por capítulo, versículo por versículo. Así que, ¿está listo? Vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora ya no son Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo. Ahora ya es un apóstol en forma, hablando para defender la fe. Lo primero que Pablo quiere enseñar en Colosenses es que el apóstol Pablo es apóstol por la voluntad de Dios. Le quiere dejar claro a estas 3 iglesias de Colosas, Laodicea e Hierápolis, que son estas verdades de parte de Dios. Pablo apela a la voluntad de Dios para defender su apostolado. Acompáñame a Colosenses 1, versículo 2. ¿A quién fue escrito? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya encontramos el primer paralelismo con Efesios, ¿verdad? Si usted lee Efesios 1:1, va a ver que empieza exactamente igual. Veamos ya ahora cómo ya empieza a notarse la generalidad entre Efesios y Colosenses. Aquí Pablo está hablando de la uniformidad de la doctrina. Puede ser que en la multiforme gracia de Dios haya algunas diferencias, como nuestra forma de alabar. Pero en cuanto a nuestra fe, hermano, en cuanto a la fe, la doctrina tiene que ser la misma. Y eso
Y solo esto, hermano, ya es una gran enseñanza de Colosenses. Y es la primerita que vamos a ir desarrollando. Porque tristemente, algo que está pasando hoy es que no se tiene la misma doctrina, hermano. Porque o alguien está equivocado o todos estamos equivocados. O hay alguien que tenga la razón. Y es que el único que tiene la razón es Dios. Hoy, tristemente, los ministerios se echan uno al otro, se echan tierra y hablan perjudicando de un ministerio a otro, hermano. Y eso está muy mal. Muchas veces nos gusta mucho la diplomacia. Pero la diplomacia, hermano, es la guerra cortés. La diplomacia es aquella guerra donde se dicen las verdades con tiento. Pero aquí no es así, hermano. Al leer Colosenses vamos a decir las verdades como son. O estamos bien o estamos mal. La Biblia nunca se va a equivocar. Si lo que creemos no encaja con la Biblia, debemos desecharlo porque no se trata de seguir pensamientos de hombres, ni tradiciones, hermano, de una institución. La Biblia está sobre todas las cosas, porque la Biblia es la palabra de Dios. Por eso cotejemos nuestra fe con la Escritura, y si no encaja, desechemos esa doctrina y encajemos con lo que dice la palabra. Amén. Sigamos con el versículo 3. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora Pablo establece el principio de la oración. Lo primero que hace Pablo cuando va a escribir a esta iglesia es orar. Y aquí sí cambia con Efesios, porque aunque en Efesios hay 2 ruegos apostólicos, no empiezan al inicio de la epístola. El primer ruego lo encontramos en Efesios 1:17 y el segundo en Efesios 3:14. Pero en Colosenses encontramos la primera oración en el versículo 3 y 4. Ahí Pablo ora por Colosas. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que la base para que una iglesia sea edificada es la oración. Si nosotros no oramos, hermano, vamos a estar establecidos en verdades de hombres y no en verdades divinas. Hechos nos enseña que la doctrina viene por medio del ministerio de la oración y de la palabra. Mire, vamos a leer Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No se puede enseñar doctrina, hermano, si no se ora y si no se alaba. Cuando el apóstol escribió a Éfeso, él entendía muy bien la doctrina de los judíos porque allí había salido de ahí. Pero para atacar la herejía que se estaba manifestando en Colosas, le fue necesario ponerse a orar, porque lo único que sabía era el reporte que le estaba dando Epafras, de que Jesús no es Dios, que es lo que estaban enseñando. Así que le era necesario el auxilio divino a través de la oración. Vamos a leer nuevamente Colosenses 1, 3 y 4. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo nos enseña que las batallas se ganan de rodillas. Nos enseña que un apóstol tiene que ser alguien, hermano, que está en plena oración, que está clamando, que está buscando el consejo de Dios siempre. En Efesios 3, del 14 al 15, Pablo asienta una forma de oración. Acompáñeme a Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo, hermano, oraba de rodillas. Y también lo podemos ver con Esteban. Mire, acompáñeme a Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces se fija, Esteban también oraba de rodillas. Veamos también cómo oraba Pedro en Hechos 9:40. Hechos 9:40. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviendo el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Quiero hacer el énfasis que sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Pedro oraba de rodillas y empezaba a clamar. Acompáñeme para seguir viendo más ejemplos en Hechos 20,
35. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Vamos a leer también el capítulo 21, versículos 5 y 6. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Se fija? Veamos ahora también cómo es que oraba Jesús. Acompáñeme a Lucas 22:39. Ese es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Jesucristo. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Fíjese, hermano, el Salvador se ponía de rodillas y oraba a su Padre de rodillas. Ahora leamos Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se fija? Solo que ahora, hermano, la iglesia moderna y diplomática ya no ora de rodillas. Porque si ora de rodillas, o eres legalista o eres religioso. Pero aquí está, hermano, yo no estoy diciendo absolutamente nada que no esté en las escrituras. Ya vimos varios ejemplos de cómo es que oraban Pedro, Pablo, Esteban y nuestro mismo Señor Jesucristo. Solo que ahora ya se ha dejado eso, ya no se debe de orar de rodillas, ¿verdad? Pero ahí se lo dejo a usted en la mesa. Pero ahora veamos por qué oraba Pablo. Acompáñeme a Colosenses 1:3. Colosenses 1:3. Y digo, para no meterme en problemas, porque si no van a decir, ay, hermano Efraín, es que usted no se lo debe tomar tan literal, ¿cómo es que ellos oraban así? Pero es que era otro tiempo y estamos en otra dispensación. Ya nada más se lo dejo ahí, usted pídale al Señor. Esto no es imposición, es meramente exposición. Usted dígale al Señor, Señor, ¿te gusta que ore de rodillas? Y él le va a contestar. A mí no vaya a usted a decir, es que el hermano Efraín ya se volvió legalista. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo oraba, hermano, para dar gracias y para agradecer a Dios por la fe de la iglesia, a pesar de que había una herejía. Pablo no empieza la epístola combatiendo la herejía, sino que la empieza primeramente orando. Comienza orando, esperando recibir indicaciones de Dios y no instrucciones de hombre. Sigamos leyendo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Primero, hermano, tenemos que enseñar que la fe es por el oír. En el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe. Luego dice en el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio, hermano, es la verdad y no hay otro Evangelio. En el versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, este Evangelio. Quiere decir, hermano, que no se quedó en Jerusalén, no se quedó encerrado en un sepulcro. Este Evangelio ha corrido por todo el mundo. Y aunque el diablo no le guste, este Evangelio sigue y seguirá siendo predicado para gloria de Dios. Amén. Pero ahora dice, y lleva fruto y crece. Entonces no es un evangelio estático, hermano. No es un evangelio. Este es un evangelio que crece y que lleva fruto. Un evangelio que cada vez se hace más grande. Y esto me recuerda a Hechos 6:7, que dice que la palabra de Dios crecía. Aquí Pablo dice que la palabra crece. No que la gente crece, sino que el evangelio crece en nosotros. Y eso quiere decir que hoy yo no soy igual que ayer, hermano. O eso debería de ser. Eso significa que cada día debemos ser diferentes para bien.
Eso significa que el evangelio crece, hermano, dejando ya el pasado atrás, el viejo hombre, y puesta nuestra mirada hacia el frente. Tenemos que dejar todas esas ataduras, hermano, todas esas amarguras, todos esos complejos que tuvimos en la infancia o que nos hicieron en el pasado. Olvidémoslo, hermano, y pongamos nuestra mirada al frente siempre a nuestro Señor Jesucristo para que pueda haber un cambio de mentalidad, una metanoia, la mente de Cristo en nosotros y no la mente humana, hermano. Y ser cada día diferentes, tener un cambio, por lo menos en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar. Amén. Y si hay gente que no ha cambiado, hermano, es porque no ha abierto su corazón. El Evangelio de Cristo es un evangelio que cambia, es un evangelio que transforma, es un evangelio que libera. Tenemos que ser diferentes, dejar que el evangelio, hermano, crezca en nosotros y que nosotros nos rehusemos a ser los mismos. Tenemos que tener un cambio, hermano. Así que usted siempre que se vea al espejo, hágase un cambio, por lo menos empiece con lo físico y después ya va usted cambiando a lo espiritual, al cambio de mente y a nuestros cambios de actitudes. Pero luego dice al final del verso 6, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lo que está diciendo Pablo es que no solo es una teoría, hermano, porque no solo dijo lo oíste, sino que dijo lo conociste. Y eso quiere decir que el evangelio es una persona. Por eso decimos que el evangelio es un hombre dentro de otro hombre. El evangelio es Cristo, que dejó su trono y vino a morar en nosotros, hermano. Ese es el evangelio. Cristo morando en nosotros. Hay un Cristo, hermano, que está creciendo en nosotros. El evangelio es una experiencia, no un concepto. Que cada día mengue yo para que Cristo crezca más en mí. Esa es la oración, hermano. Colosenses, vamos a seguir leyendo versículos 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí hay algo muy hermoso, hermano, porque dice, como lo habéis aprendido de Epafras, que es un ministro fiel. Epafras era el pastor de estas 3 iglesias, pero Pablo le llamó diácono, cuando le dice siervo. Imagínense si un diácono del principio habría 3 iglesias, hermano, que no hacía un apóstol, ¿verdad? Y Epafras está en la lista que Pablo le encargó a Timoteo. Acompáñeme a 2 de Timoteo 2.2. 2 de Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ahí está incluido Epafras, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto fue lo que pasó con Epafras, hermano. Epafras escuchó a Pablo y fue a enseñar fielmente lo que escuchó de Pablo a estas 3 iglesias. Y lo que hizo crecer a estas 3 iglesias no fue Epafras, hermano, ni el apóstol Pablo. Lo que hizo crecer a estas 3 iglesias fue la palabra, fue la fidelidad a la palabra. Epafras también entra en la lista que le dio Pablo a Tito. Acompáñenme a Tito 1.9. Tito 1.9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea que los ministros, hermano, debían enseñar tal como les había enseñado, fielmente. Y eso es lo que pasa hoy, que se brincan la doctrina y hoy se predican puras anécdotas, hermano, puros conceptos humanos. Y eso no debería de ser así. Nosotros deberíamos de predicar lo que hemos aprendido por medio de la palabra y lo que aprendemos por los apóstoles, los profetas, los pastores, evangelistas y maestros, replicarlo a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad. No solamente dogmas y creencias humanas o meramente anécdotas, hermano. Si uno empieza a predicar anécdotas, está en un grave peligro de desviarse muy gravemente. Así que prediquemos doctrina y menos anécdotas. Colosenses 1.8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, la iglesia de Colosas es una iglesia que aprendió a caminar en el Espíritu. No era una iglesia que andaba en la carne, sino que era una iglesia que andaba en el Espíritu.
Y esta, hermano, era una iglesia que nunca conoció físicamente a un apóstol. Nunca fue visitado por el apóstol Pablo, ni por el apóstol Pedro, ni por el apóstol Juan. Eso quiere decir que el avivamiento no lo hace un hombre, sino que el avivamiento lo hace el Espíritu Santo por medio de la palabra. Colosas era una iglesia igual a la de Éfeso, a la de Jerusalén, porque la palabra les dio la uniformidad. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, hermano. Que la palabra sea la que crezca en nosotros, que el evangelio crezca en nosotros, que nosotros menguemos y que Cristo crezca. Ese es el evangelio, hermano. Un hombre dentro de otro hombre, Cristo habitando en nosotros, y que sea Él el que crezca en nosotros, no nuestro conocimiento y nuestra mente humana, sino que dejemos que el evangelio crezca, así como Epafras replicó todo lo aprendido por Pablo. Y no se quedó solo ahí en solo recibir y ser fielmente un discípulo de Pablo, sino que lo compartió a 3 ciudades. Fundó 3 iglesias. Y no por eso ya fue un apóstol. Él no fue apóstol, hermano, solo fue un diácono. Que nosotros, eso nos enseña que no debemos estar persiguiendo títulos. No debemos estar persiguiendo ser pastor, ser evangelista, maestro. Que gloria a Dios, hay que anhelar esos ministerios. Pero si usted está sirviendo por amor al evangelio, no debe esperar a que lo nombren. Es lo que me refiero. No busquemos el nombramiento, sino llevémoslo a la acción. Usted replique, hermano, lo que está aprendiendo. No digo que comparta el video, que también eso ayuda mucho. Compartir el video aquí, copiando el link y compartirlo en sus redes sociales, ayuda a que crezca el canal, este canal en YouTube, y que llegue estos temas a mucho más gente. Eso es a lo único que ayuda compartir el video. No ayuda económicamente, no vaya a creer que recibimos dinero por compartir, no, ni por like, eso olvídese, no es eso, sino que usted al compartir hace crecer el canal. Pero no es lo que queremos, no es lo importante. Que si crece el canal, gloria a Dios, porque llega los temas y la palabra a más gente. Pero lo que queremos, hermano, lo principal y lo fundamental es que crezca el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que le invito a hacer? Que replique la palabra no solo compartiendo un video, sino que usted lo que está recibiendo en este momento, usted lo desarrolle, se lo coma, lo digiera, le pida al Señor, al Espíritu Santo, que lo expanda y que usted lo comparta, que usted lo enseñe de viva voz. Replique lo que usted está aprendiendo y haga crecer el evangelio dentro de usted. Haga crecer la palabra dentro de usted. Haga crecer a Cristo dentro de usted, y verá que nuestra forma de vivir va a ser completamente diferente y los demás lo van a notar. Y eso es mucho mejor, hermano, que estar tratando de llenarnos de conocimiento y decir, ay, voy a predicar, y que se queden impactados con esto que les voy a enseñar. No, solo replique a Cristo Jesús, replique las enseñanzas, todo lo que está en la Biblia, replíquelo, compártalo y verá qué bendición. Pues mis hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero les haya sido de bendición. Me gozo mucho de poder ya iniciar esta carta de Colosenses, que es similar a Efesios, pero vamos a ir desarrollándola parte por parte. Verá que hay muchas más enseñanzas que el Señor nos quiere, que el Señor quiere que estemos al pendiente de eso. Así que, mis hermanos, no se vayan a perder ninguno de los temas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, el miércoles 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Le agradezco a todos los que se quedaron hasta el final. Déjeme saber aquí en los comentarios, ya sabe, y para estar orando por usted. Y si el Señor lo permite, pues nos vemos aquí el miércoles 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pase una excelente noche, un excelente inicio de semana. Y pues, si el Señor lo permite y no ha venido, nos vemos por acá el miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones.